Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos dando continuación a nuestro estudio, meditación de la carta a los Filipenses en el capítulo 3 del versículo 1 al 11, que está titulado Prosigo al blanco, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él habla en estos versículos de el valor incalculable de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y habla en su experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, alentando a los filipenses, a los creyentes de ese tiempo y hoy para nosotros, ¿verdad? Como continuamos recordando siempre que la palabra de Dios es viva y eficaz y Él sigue hablando y estas palabras siguen vigentes para cada uno de nosotros. Y Él habla en el versículo 1, vamos a comenzar aquí con la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro, dice el apóstol Pablo. Comienza diciendo nuevamente con la declaración que hace a esta carta, tiene esa característica esta carta, que constantemente está diciendo que mantengamos el gozo del Señor aún en medio de las circunstancias. Recordemos que él estaba en la cárcel y comienza diciendo que mantengamos ese gozo. Y luego él dice que a él no le molesta seguir reescribiendo las mismas cosas o repitiendo las mismas instrucciones. Dice, porque para nosotros es seguro, para ayudarnos a mantenernos en el camino, así como él lo dijo, ¿verdad? Persiguiendo la meta. Entonces él dice, en el versículo 2, él entra ya con una declaración fuerte de advertencia para los creyentes de la iglesia, donde él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vamos a ver aquí por qué el apóstol Pablo hace esta declaración tan fuerte, esta expresión de llamar a esas personas con esta definición como perros, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que estas personas, ¿verdad? Esta descripción para estas personas es porque algunos de los judíos, ¿verdad? De los judíos, de los fariseos querían que todavía se siguiera practicando la circuncisión. La circuncisión fue un pacto que se hizo con Abraham, que fue la evidencia, el simbolismo del pacto que Dios hizo con Abraham. Y se siguió, ¿verdad? Continuó esta práctica, pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega, entonces el apóstol Pablo dice, cuando ya Cristo vino, esto no es necesario. Y los llama perros porque en la cultura de ese tiempo, llamar a alguien perro era un insulto muy fuerte, pero también los judíos llamaban de esta manera a los gentiles como un insulto para ellos porque los consideraban impuros. Recordemos que los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos porque ellos descendían de Abraham, y cuando Dios habla de los gentiles como ser parte del pueblo de Dios, para ellos era algo que no lograban comprender. Entonces el llamar perro, ¿verdad? Era un insulto fuerte porque en la cultura de ese tiempo los perros eran vistos como animales callejeros, impuros y peligrosos. No se tenían como un animal doméstico ni un animal tranquilo, sino que los tenían en esa condición, ¿verdad? Y los judíos, ¿verdad? Ocupaban este tipo de expresión para referirse a las personas cuando ellos pensaban que estaban en esa posición. Entonces, el apóstol Pablo usa esta expresión, pero ahora él le da un giro. Él no llama, como era tradición o característica, que los judíos llamaran perros a los gentiles, sino que el apóstol Pablo le da un giro y aplica esta expresión a los mismos judíos, a su mismo pueblo, para decirles que ellos están tratando de imponer reglas para que ellos puedan alcanzar la salvación, dado que el apóstol Pablo
logró tener esa conciencia clara que la fe solamente se recibe, la salvación se recibe solamente por la fe. Entonces, Pablo los llama de esta forma y les advierte a las personas, a los creyentes, que se guarden. Quiere decir, manténganse alerta, manténganse alejados de estas personas, porque querían venir a llevarlos, ¿verdad?, a cumplir la ley cuando dice ni siquiera ellos podían cumplirla. Por eso Cristo vino para salvar. También él ocupa una descripción ahí, los llama malos obreros y mutiladores del cuerpo. Los llama mutiladores del cuerpo porque en el proceso de la circuncisión, ¿verdad? Ellos ya, dice el apóstol Pablo, da a entender que en el pacto nuevo con nuestro Señor Jesucristo ya no era necesario. Y Pablo está diciendo prácticamente, estás realizando la circuncisión física, pero sin un sentido espiritual. Ya no tenía ninguna necesidad, pero ellos querían seguir guiando a la gente que necesitaban cumplir con los ritos de la ley físicamente, cuando la fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Entonces, es como hoy aplicar a la fe de nuestro Señor Jesucristo cuando escuchamos una enseñanza, una doctrina que dice que puedes ser salvo en Cristo Jesús, pero que tienes que hacer otras cosas. Hay que tener mucho cuidado. Es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos hoy en día. Cuando alguien te dice, oh, si eres salvo por Cristo, pero necesitas hacer algo extra, entonces estás quitando el valor único de la salvación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo es lo que nos está diciendo y les estaba diciendo en ese tiempo a los creyentes. En el versículo 3, Pablo habla con mucha firmeza y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él aclara nuevamente, ¿verdad? Y utiliza estas palabras, la circuncisión. Dice, nosotros somos de la circuncisión, pero habla de la circuncisión en el corazón, en el espíritu. Él dice, ya nosotros, los que en el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Él. Dice, no necesitamos ya nada más. Nuevamente, doctrinas que quieren imponer o que traen sobre nosotros algo de opresión en vez de la libertad que hay en Cristo, tenemos que tener mucho cuidado. Él menciona aquí, ¿verdad? Porque ese es el contexto, y menciona en el versículo 4, dice, ya no tenemos confianza en la carne, o sea, en nuestras propias personas, en actos que nosotras podemos hacer para alcanzar la salvación. Nuevamente, no es por lo que yo haga, sino por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No necesito nada más, pero quiero aclarar aquí que en algunas de sus otras cartas él habla de la libertad en Cristo Jesús, pero no un libertinaje. Somos libres en Cristo Jesús para que las cosas que nos oprimen sean rotas, pero no por la libertad en Cristo vamos a hacer cosas que pensamos que porque ya somos libres no va a pasar nada. Eso es lo que se está refiriendo él. Entonces el apóstol Pablo dice, aunque si fuera de esa manera, si fuera por obras, él dice, yo pues la tengo segura, la tendría segura, dice el apóstol Pablo, porque yo tengo mucho peso en mi vida moral y espiritual, porque miren cómo dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, él dice, yo tengo muchas cosas en las que puedo tener esa salvación, pero no es de esa forma. Dice él, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él dice, se describe a sí mismo y comienza la lista de cosas y privilegios que él puede tener dentro del judaísmo. Y dice, circuncidado al 8º día, que quiere decir que él nació en un hogar donde se seguían los mandamientos del Señor, circuncidado al 8º día, porque en el pacto de Dios con Abraham se le dio la instrucción de que todo bebé varón a los 8 días de nacido se le practicara la circuncisión.
Y Pablo dice, yo tengo esto, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Él se menciona que viene de la tribu, dice, de la tribu de Benjamín. Él sabe su linaje, sabe de dónde viene su descendencia. Hebreo de hebreos. Se menciona que él es parte del pueblo judío. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él se describe que si fuese por obras o si fuese por títulos y privilegios, pues él está completamente ya salvo y que completamente no tiene nada que perder. El apóstol Pablo da toda esta descripción y dice, yo tengo todo esto, más que todos o más que muchos. Pero él vuelve a tomar y a considerar y dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Que todos esos títulos y todas esas privilegios y bendiciones y una vida moral excelente y espiritual de acuerdo a la enseñanza de los fariseos, dice él, yo tengo todo esto. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo lo llama, él tiene una comprensión clara de la gracia y de la salvación y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso él dice, todas estas cosas para mí eran ganancia, dice, pero ahora las he estimado como pérdida. Delante de nuestro Señor Jesucristo, él dice, nada de eso tiene valor. Lo único que Jesús quiere de ti y de mí es un corazón limpio, un corazón dispuesto a seguirlo, a obedecer sus mandamientos, a permanecer en él. Y todas las demás cosas que, bueno, son bendiciones, pero no son una puerta para decir yo tengo más que tú. El Señor dice nada más necesita un corazón que le ame. Y mira, de una manera tan certera, él dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice, por pertenecer a mi Señor Jesucristo, todo eso que tenía, que me daba un lugar en la sociedad, que me daba un lugar en el grupo de los fariseos, que me daba prestigio, dice, todo eso queda por basura. Nada de eso ya es con valor para el apóstol Pablo, porque él conoció y entendió de una manera tan precisa y de una manera tan poderosa que solamente en nuestro Señor Jesucristo él podía tener todo. Entonces él menciona todo esto para hablar a los filipenses y decirles, miren, esto es lo que vale la vida en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 dice, y todo eso lo tenía por basura. El versículo 8 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia en nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce aquí que somos justos, hemos sido justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartirles algo. Cuando yo leía esa palabra que en los Salmos y dice, el justo, ¿verdad? Será bendecido, el justo será puesto en alto. Y yo pensaba, yo decía, pues yo soy justa porque yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien. Pero entonces un día, por la misericordia del Señor, el Espíritu Santo me muestra en mi vanidad de decir que yo era justa porque yo no hacía nada malo a nadie, el Señor me mostró en su amor y misericordia que esa palabra justa era porque nuestro Señor Jesucristo había pagado el precio de mi pecado y de mi maldad, y entonces yo me podía colocar en esa palabra justa, pero no era por mis propios méritos. Es porque Jesús me justifica y somos justificados delante de Dios
por Cristo Jesús. Lo hemos compartido y lo he dicho, Jesús está en tu corazón, tú puedes estar delante del Padre y el Padre mira a Jesús en ti, entonces tú estás justificado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no somos justos por lo que podemos hacer. Pablo lo deja aquí bien certero. Nada absolutamente, ni tus buenas obras, ni tu buen corazón te puede llegar a la justicia, que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que es la que hace la obra de salvación. Y él dice, miren, en el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Estas palabras del apóstol Pablo nos dan una entrega total. Es decir, yo le pertenezco a mi Señor, yo he entendido el poder que hay en la resurrección y en todo lo que Él pasó, dice, y yo quiero ser como Él. Yo quiero estar en el lugar de nuestro Señor Jesucristo para ser un seguidor de Él. Y el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él habla de esa convicción y les dice a los creyentes, y hoy para nosotros el Señor nos llama a vivir en la justicia que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo para poder llegar y vivir hasta este punto de nuestra vida de ser participantes, como Él lo dijo, en la resurrección de los muertos. En un futuro, Pablo constantemente en sus cartas habla del regreso de Cristo, de que nuestro Jesús viene de regreso. Él dice el día del Señor, el día de Cristo, refiriéndose a que Él viene de regreso por su iglesia y nos alienta hoy en esta mañana que el Señor nos dice, como Él lo dijo, perseguimos esa meta. Buscamos seguir a nuestro Señor Jesucristo no importando las situaciones que se presenten y nos exhorta a llevar una sana doctrina, buscando siempre la dirección en la palabra de Él, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor nos dice de esta manera, tengamos cuidado de las enseñanzas que no dejan esa edificación y que nos quieren llevar a ser parte de actos o rituales que te van a poner una opresión. El Señor dice, no, ya en Jesucristo la salvación es por la fe. Y claro que los mandamientos siguen estando vigentes, lo que hablamos. No porque la salvación venga por la fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacer cosas que nosotros queramos. Las cosas que Él dice en su ley siguen estando permanentes para nosotros, solo que ahora en Cristo Jesús somos salvos y no somos salvos por esas obras. Yo espero que este mensaje sea de bendición a tu vida, te ayude y puedas venir nuevamente a buscar en la palabra del Señor. Si algo por ahí quedó en tu corazón, ven y busca nuevamente y vuelve a leer para entender más lo que el apóstol Pablo dice en esta parte de esta carta a los filipenses. Pues espero que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.